Estamos viviendo una temporada hermosa en nuestra iglesia, Semana Santa, y queremos que seas parte de ella. Recordemos juntos el más potente gesto de amor de Dios por la humanidad. Acompáñanos a ver este mensaje de nuestra serie Famoso Desconocido. Estamos en nuestra serie Famoso Desconocido. Tenemos nuestro cuarto domingo, nuestro séptimo mensaje. Y el mensaje de hoy se llama La entrada triunfal de Jesús. Tradicionalmente es el domingo conocido como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, decía mi esposa, y se pudo llamar Domingo de Mantos o Domingos de Hosanas, ¿no? Porque realmente dice que tomaban ramas de los árboles que sirvieran como un sustituto para los mantos, porque estaban tirando los mantos, ahorita vamos a platicar de eso, pero estaban tirando los mantos por donde Jesús iba a pasar y hay gente que no traía un manto, así que tomaba una rama. Y además eran esta tradición de cuando entraba un rey después de tener una gran victoria en otra nación, ¿no? Lo recibían con palmas y con ramitas, como diciendo, muy bien, ¿no? Como felicitándolo. Y es eso que pasa, por eso tradicionalmente lo conocemos como Domingo de Ramos o como Domingo de Palmas, pero realmente se trata de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es un término que acuñó la teología desde hace tiempo y tiene muchas razones para permanecer, ¿no? Porque Jesús había sido rechazado por muchos sectores de la sociedad e incluso odiado por muchos sectores, y esta vez ves a la totalidad del pueblo honrándolo y adorándolo, ¿no? Y es algo excepcional, ¿no? Entonces, para contextualizar, para enmarcar nuestra plática, tengo que decirles que las tres versiones de los evangelios sinópticos enriquecen esta narrativa. Es una de las pocas narrativas que aparecen en los tres evangelios sinópticos, ¿no? En los tres escritos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, se nos dice que Jesús se detiene un momento, que envía a 2 de sus discípulos a conseguir milagrosamente un burrito para la entrada triunfal. Y es tan asombrosa la manera en que la narrativa nos enseña que Jesús tiene todo perfectamente calibrado. Jesús les dice, vayan por esa calle, donde topa esa calle, ahí en esa casa afuera hay un burrito, ¿no? Tómenlo, desátenlo, tráiganselo, les van a preguntar, ¿para qué lo quieres? Y ustedes díganlo, el Señor lo necesita, es todo lo que ellos necesitan escuchar, y lo traen para que yo entre. Y esto se da así, ellos obedecen, hacen eso y se produce la entrada triunfal. Pero cuando vemos la narrativa de este evento en los tres evangelios sinópticos, nos damos cuenta que cada uno de ellos le pone como un énfasis en algunos elementos, que sería bueno solo platicarlos como contexto, ¿no? Por ejemplo, Lucas menciona que el burrito nunca antes había sido montado, que Jesús se sube en un burrito, en el hijo de una burrita, se sube en un burrito, y que ese burrito nunca antes había sido montado. Es un detalle que Lucas lo menciona, ¿no? También menciona que sus seguidores estaban adorando a Dios, motivados por la memoria. Ahorita lo vamos a platicar más. Y dice que mientras los seguidores estaban adorando a Dios, los fariseos se incomodan por esta adoración pública y llena de poder y llena de tanta libertad. En Marcos se nos cuenta acerca de que había personas ahí que no necesariamente eran discípulos, pero se suman a la adoración de los discípulos. Ellos no eran creyentes, pero se suman a este momento de alabar a Dios. Y dice incluso que el grito que decían era: alaben a Dios con nosotros. O sea, no solo ellos se sumaban a la adoración, sino que volteaban alrededor y decían: alaba tú también, no te estás dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y luego dice que después estas mismas personas empezaron a hacer una declaración, y hay un historiador que se llama Josefo, y él dice que esta declaración era una canción realmente. Y la canción decía: Él es el rey, Él trae el reino de Dios consigo. Así que estaba Jesús entrando y la gente empieza a sumarse a una canción que ya existía, pero que no sabían lo que significaba. Y te asusta darte cuenta que a veces es más fácil para personas que nunca antes habían visto a Jesús sumarse a una adoración que para los que le conocen de tanto tiempo. A veces es más fácil para una persona reconocer que este momento es diferente y que esto que está pasando no debería pasar, y lo reconocen y hasta voltean con otros y dicen: alaba a Dios, pues ¿qué traes? ¿A poco no estás viendo que esta enfermedad no se curaba y se curó? ¿A poco no estás viendo que de esa situación económica no se sale y salimos? Y como que ellos tienen una claridad, y a veces los discípulos
estamos tan familiarizados con el poder de Dios y estamos tan acostumbrados a la belleza de Jesús que dejamos de alabar. Y por último, en Mateo nos dice que todo esto del burrito ya estaba profetizado y hace una referencia profética. Recuerden que Mateo es escrito principalmente a los judíos, así que todo el tiempo hace como un link con el Antiguo Testamento y dice, bueno, esto del burrito ya estaba profetizado, es una profecía más que Jesús está cumpliendo. Y dice que la multitud no solo estaba adorando y no solo estaba como subida en ese momento de gratitud a Dios, sino que dice que también una parte de la multitud estaba alborotada y estaba confundida. Mateo es el primero que nos advierte, bueno, no todos los que estaban ahí estaban en el mismo sentido, sí traían su palmita y su ramito, pero adentro de ellos estaban confundidos, estaban alborotados, dice ahí. Dice que algunas personas preguntaban, bueno, ¿quién es este? Y que dentro de la multitud otros les contestaban, es el Mesías. Entonces ya viendo toda la narración de los 3 evangelios, como que tienes una imagen 3D, ¿no? Y te imaginas perfectamente lo que estaba pasando. Y cuando vemos tanta riqueza, cuando vemos tanto detalle en la narrativa de los evangelios, te das cuenta que no es un evento para pasar por alto. Que si nos dieron tantos detalles, que si tenemos tanta riqueza, que si tenemos tanta luz acerca de lo que pasó, es porque es un evento importante. Nosotros tenemos que darle la importancia que la Biblia le está dando. Pareciera que está subrayado ahí con un marcatextos muy visible, es como pon atención aquí. Dicho lo anterior, vamos a Lucas capítulo 19, versículo 28, para ver este evento de cerca. Lucas capítulo 19, versículo 28. Léelo conmigo. Dice, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, es un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderás así, porque el Señor lo necesita. Me encanta eso. Se fueron los que habían sido enviados y hallaron exactamente como Jesús les había dicho. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿qué traen? ¿Por qué desatan el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Es toda la explicación que dieron. Es increíble, porque el Señor lo necesita. Y ellos dijeron, ok. Y si lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y cuando vas viendo la narración, se va poniendo como sabroso por los detalles, ¿no? Escogí Lucas porque siento que le pone algunos detallitos importantes. Dice, Jesús envió a 2 de sus discípulos a una tarea extraña, a una tarea muy especial, ¿no? Y lo primero que notas es que no envió a todos sus discípulos. Y rápidamente, teológicamente, este evento nos enseña algo. No todos los creyentes vamos a pasar las mismas cosas al mismo tiempo. No a todos los creyentes Jesús nos va a mandar a las mismas tareas al mismo tiempo. Así que es ese mito que tenemos los creyentes de, no, pero ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a mí no? No, pero ¿por qué a él le diste y a mí no me diste? Bueno, pero ¿por qué a yo? ¿Y cómo no se enfermó aquel? Y él siempre anda ahí con sus cosas. ¿Y por qué yo? Es como, ok. Si tienes en tu mente que Jesús dice, ay, tengo que mandar a todos porque no se me vaya a sentir uno. Y ahora tengo que enviar a todos porque no vaya a ir uno, ay, a mí nunca me manda. Ok, Jesús no es así. Jesús no cae en esa provocación. Los papás caemos, todos los papás van a decir. Cumple años el hijo más chiquito y le regalas algo bien bonito. Y al más grande también le compras algo porque ya lo ves con su carota y a mí no me das nada. En tu cumpleaños te lo compré. No, yo no me acuerdo. ¿Sabes cómo? Entonces es como que le sople a las velitas, pero que las prenda, porque si no, ay, se va a enojar y se va a sentir y se va a ir a su cuarto y cerrar la puerta. ¿Sabes cómo? Bueno, nosotros entramos en estas relaciones raras. Jesús no. Jesús no. Le voy a dar una voz hermosa a ella y se va a sentir él. ¿Sabes cómo? Jesús no cae en eso. Jesús no, a ella le voy a dar un liderazgo increíble y lo que haga le pega, lo que sea. Y no, pues este otro no.
No, es como no pasa nada, Jesús no entra en esos problemas. Y de repente nosotros entramos en eso. ¿Y por qué lo mandaste a él? ¿Y por qué no me mandaste a mí? ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Y es como Jesús no entra en eso. Tenía más discípulos, pero envió nomás a 2. A veces eres tú al que Dios envía. Y estás esperando que otro se mueva. No se va a mover porque no le dijo a él. A veces eres tú al que Dios le está diciendo, necesito que tú hagas esto. Y tú volteas, no, pues cuando los demás empiecen y ¿cuándo vas a hacer tú eso? No lo vas a hacer nunca. Hazlo tú, te está enviando a ti. Y cuando Dios lo mande a él, entiende que lo mandó a él. No, ahora voy a copiar lo que él está haciendo porque él lo está haciendo para Dios. Él lo está haciendo porque Dios se lo pidió. Jesús envía a 2 de sus discípulos, nada más. Y los envía a una tarea muy rara. Si en tu momento de oración matutino, Dios te dice, en la calle de la Fragua vas a ver una casa color verde. Afuera hay una camioneta, Audi. Agárrala, tráetela. Y tú así de, me van a meter a la cárcel o me van a golpear o ya he perdido, me van a grabar y me van a subir a Facebook. O sea, es como, no puedo hacer eso. No. Y cuando te digan, ¿qué pasó? ¿Qué traes? Le dices, Jesús la necesita. Yo sé que cuando leemos la Biblia como que todo se nos hace normal, pero cuando lo aterrizas a tu tiempo te das cuenta que a ellos los mandó algo bien extraño. Pero muchas veces te vas a dar cuenta que Dios hace exactamente eso con nosotros. Ve a orar por aquella persona y reprende la enfermedad. Pero, o sea, ¿con qué autoridad voy a ir? No más porque el Señor dice. No más. Necesito que vayas y le digas a tu familiar ese que se esté equivocando en sus prioridades. Y él te va a decir, pues tú, ¿qué te importa a ti? Dios me dijo que te dijera. A veces Dios nos manda a una situación súper rara con nada más en la bolsa más que el Señor dice. El Señor lo necesita. Y me encanta eso. Me encanta el otro lado también. Cuando alguien viene de parte de Dios y dice, haz esto. Y tú en esa invitación escuchas una autoridad de Dios. Sabes que no te está invitando una persona, sabes que no te lo está pidiendo un ser humano, sabes que detrás de eso hay una necesidad del reino de Dios que viene hablando de parte de Jesús. Y me encanta eso. Sé que suena muy extraño, pero Jesús a veces nos va a meter en situaciones así. Ellos lo hacen y pasa exactamente como Jesús dijo. Estaba el burrito ahí donde dijeron, estaba amarrado como dijeron. Cuando ellos lo toman, entonces les preguntan, ¿ustedes qué? Y ellos dicen, el Señor lo necesita, y ahí se acaba el problema. Me gusta mucho y quiero que pongas atención en esto. Dice que una vez que venían con el burrito hacia donde estaba Jesús, hay algo que espontáneamente hacen los discípulos y se quitan sus mantos. Ellos vestían túnicas y tenían una especie de suéter, una especie de chamarra, ¿no? Que era este manto que lo usaban cruzado y luego lo desdoblaban y se lo vestían todo. Y dice que por algo del corazón, por una impresión del corazón, algo que les nació, se quitan sus mantos y lo ponen encima del burrito para que Jesús lo pueda montar. Y hasta ahí llega la narración en el versículo 35. Y te vas como sorprendiendo de lo que Jesús hace con sus discípulos. De todas las veces que Jesús te va a mandar a situaciones raras, pero tú sabes que Él va contigo, que su autoridad va contigo. Y tú ves en la respuesta de las demás personas que el plan de Jesús está perfectamente calibrado. Y terminas quitándote cosas tú, privándote de cosas tú, renunciando a cosas tuyas para que Jesús se siente arriba de ellas. Renunciando a cosas que te visten a ti,
renunciando a cosas que te suplen necesidades a ti, pero te las quitas por el reino, por el rey, para servir a Jesús. Todo el tiempo te vas a sorprender haciendo eso. Y ese manto se puede ver como tiempo. Yo no tengo tiempo, pero me quito tiempo de otras cosas y se lo doy a Jesús. O como dinero, o como talento. Se ve como orgullo rendido ante la voluntad de Dios. Hay cosas que a mí me defienden, hay cosas que a mí me hacen sentir bien, pero me lo voy a quitar para que Jesús se siente encima. Y es hermoso eso. Y entonces aparece el versículo 36. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Dices, a ver, ¿cómo? Los discípulos acaban de hacer algo. Van por el burrito, eran 2 discípulos, van por el burrito, de regreso ellos se quitan sus mantos y los ponen arriba del burrito para que Jesús se pueda sentar. Cuando se lo entregan a Jesús, dice que cuando iban avanzando, la gente empieza a hacer eso también. Las personas, la multitud, empiezan a quitarse los mantos y los ponen en el suelo para que Jesús, montado sobre el burrito, pase por ahí. Y yo digo, qué explicación tan grande de lo que un creyente debe provocar en los demás, de lo que el testimonio de un creyente puede provocar, de la influencia que un creyente puede provocar. Hay personas que no necesitan estar en un curso, que no necesitan estar en un seminario, que te van a ver a ti renunciar a cosas porque el reino avance, y lo van a hacer ellos solo porque lo aprendieron de ti. Estos 2 discípulos se quitan su manto, lo ponen arriba del burrito para que Jesús se pose ahí, y cuando empieza a caminar el burrito, la gente se quita sus mantos y los tiende en el suelo. ¿Dónde vieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? En un creyente menguando para que el reino crezca, en un creyente yendo para abajo para que Jesús esté cómodo. Y digo, wow. A veces pensamos que cuando das tu tiempo, que cuando das tu talento, que cuando das tus recursos, que cuando das tu adoración, es algo entre tú y Dios. Y aunque tiene un efecto personal, también es un testimonio para los demás. ¿Quieres saber cómo van a aprender a orar tus hijos? Escuchándote orar a ti. ¿Sabes cómo van a aprender a leer la Biblia los que viven en tu casa? Viéndote leer la Biblia a ti. ¿Cómo van a aprender a cuidar sus finanzas, a cuidar su salud, a cuidar su relación con Dios, a cuidar su santidad? ¿Cómo van a aprender eso las personas que te rodean? Viéndote a ti. Si nunca te has quitado el manto para ponerlo debajo de Jesús, no esperes que nadie a tu alrededor aprenda a hacerlo. Dice el versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los discípulos empiezan a alabar a Dios, dice que llenos de gozo y de libertad. Empezaron a clamar en voz alta, era la calle principal. Yo quiero que entiendas eso. No era un templo, no era una casa, era la calle principal, la entrada de Monterrey a Saltillo, la calle principal. Y estos locos están gritando, bendito el Rey que viene. Y todos les quedan viendo de, ok, gloria a Dios. Y se quedan como, oh, tranquilos, ¿no? Se veía exagerado eso. Se veía con un nivel de pasión muy alto, con un nivel de entrega, de amor muy alto, que no se ve todos los días. Y luego dice que los discípulos están adorando a Dios, dice, porque estaban recordando todo lo que habían visto. La memoria es un gran detonante de alabanza. Y la falta de memoria provoca que nuestros labios estén sellados. Solo haz memoria. Solo haz memoria.
Todas las veces que has pasado por esa situación, todas las veces en que has sentido que ya no puedes más, todas las veces en que has querido tirar la toalla, todas las veces en que te has equivocado, todas las veces en que te han herido, en que le han fallado a tu corazón, que te han roto el corazón, todas esas veces. Y luego recuerda las manos de quien te restauraron. Recuerda la mano de quien te levantó. Recuerda la voz de quien vino como ungüento sobre la herida. Recuerda quién te sacó del pozo. Recuerda quién te sanó. Recuerda quién te perdonó. Recuerda quién te infundió esperanza cuando no la tenías. Y si haces un ejercicio de memoria, la adoración va a brotar naturalmente, aunque estés en la calle, aunque la gente te está viendo, aunque los demás te critiquen, tú vas a adorar con libertad porque tienes buena memoria. No se me olvida lo que Dios ha hecho por mí. Y los discípulos están ahí gritando en media calle como locos, motivados por la memoria, por el recuerdo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y dice que los fariseos reaccionan ante esta adoración y se acercan con Jesús y le dicen: regáñalos. ¿Qué escándalo es ese? ¿Qué show es ese? ¿Qué exagerados? ¿Qué fanáticos? Yo no quiero decir que hay un montón de fariseos a tu alrededor, pero hay un montón de fariseos a tu alrededor que no te van a dejar gritar gloria a Dios en paz, que no te van a dejar dar tu ofrenda en paz, que no te van a dejar servir 6 horas en la iglesia en paz, que van a decir: qué exageración, qué fanático. Pero puedes pasar 6 horas en un concierto, puedes pasar 6 horas en un juego de béisbol, eso está bien. Pero ir 6 horas a la iglesia es fanatismo. Y de repente escuchas a Jesús responder. Ellos están entendiendo todo. Esta adoración se tiene que dar. Esta alabanza se tiene que escuchar. Y si ellos no son sensibles ni libres para adorar, las piedras van a adorar. Y en ese momento entiendes que los creyentes lo único que estamos haciendo es entender la expectativa de Dios de este momento en la tierra. Dice: en el momento que un creyente calle, no pasa nada, una piedra va a cantar. Dices: qué horrible es eso. Qué horrible es que alguien venga a ocupar tu lugar, que alguien que no fue creado para eso, que alguien que no fue hecho para eso, termine haciendo tu trabajo porque no pudiste adorar en libertad, porque un fariseo te dijo: ay, 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 ay. ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cuándo darle gusto a las personas te ha llevado a una posición de libertad? ¿Cuándo darle gusto a las personas te ha llevado a una posición de paz? Yo les he dicho siempre a todos los que puedo: la gente ni sabe qué quiere. No les hagas caso. No les hagas caso. Híjole, ni modo. 3 minutos. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo y estaba en esta dinámica del primer amor. Yo era todo fanático, ¿no? Exageradamente fanático. Era como que así de que mal plan. Y me acuerdo que empecé a conocer otros creyentes que como que me ecualizaron, como que me bajaron mi pasión, ¿no? Y me decían así como: no tan exagerado, no te vuelvas tan loco, no te metas tanto. Y pues yo le bajé el volumen. Y luego en un congreso vino el Espíritu Santo y cayó sobre uno de ellos. Y estaba dance y grite y evangelizando. Y yo me le quedaba viendo: ¿de en serio? O sea, tú me hiciste bajar el volumen porque no era correcto, porque qué locura, porque qué exageración. Y luego vino el Espíritu Santo y ahora sí está bien. ¿Sabes qué fue lo único que pasó? Que yo estaba viviendo algo que él todavía no. No le bajes a tu pasión por Dios por alguien que no está viviendo lo que tú estás viviendo, pero en un mes lo va a vivir. Y ahorita te dice: no cantes tan fuerte. Y ahorita te dice: no sirvas tanto. Y ahorita te dice: no es tan importante la lectura de la Biblia. Y en 2 meses el loco se va a levantar a las 3 de la mañana a leer la Biblia parado y luego hincado y luego caminando. No inventes. Es justo lo que está pasando aquí.
Jesús dice, ustedes no están entendiendo lo que ellos están entendiendo. Alguien tiene que adorar aquí. Y si los fariseos no lo saben hacer, lo van a hacer los discípulos. Y si los discípulos se callan, las piedras van a cantar. Y es como, wow, está bien interesante. El asunto es el siguiente. No todas las personas que estaban en esa multitud gritando Hosana estaban externando una convicción interna. Algunos de ellos solo se subieron al momento. Solo se subieron al momento. Había gente honestamente adorando, había gente honestamente alabando a Dios, y ellos solo se subieron al momento. Recuerda que desde la resurrección de Lázaro, todo se apresuró y el odio contra Jesús se incrementó. Cuando es la entrada triunfal, muchas personas estaban viviendo su propia convicción de Él es el Mesías, porque ya lo venían diciendo desde semanas atrás. Pero había otros que no era su convicción, solo estaban trepados en el momento, estaban subidos en ese momento. Por otra parte, está este otro sector de la multitud que estaba esperando un rey terrenal. Tú debes recordar que en la narrativa de los evangelios varias veces quisieron hacer a Jesús rey. Dice, y entonces querían tomarlo para hacerlo rey y Jesús se les escabullía, ¿no? Se les perdía porque Jesús no quería eso. Pero la multitud estaba tan enamorada de Jesús y tan sedienta de un rey terrenal que viniera a libertarlos de la opresión, del yugo romano, que decían, ¿quién es ese mero? Agárralo a ese, hazlo rey, que levante un ejército y a ver cómo nos toca, ¿no? Tenían sed de ser liberados. Y esa otra parte del pueblo está metida en esta multitud. Y están gritando Hosana, y están gritando gloria a Dios, y están gritando bendito el rey. Y cuando pasan los días y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Yo podría tronar los dedos y vendrían millones de ángeles. No quiero. Voy a beber esta copa, lo voy a hacer. Las expectativas del pueblo se sienten defraudadas. Y la misma multitud que gritaba Hosana, ahora gritan crucifícale. Es muy diferente cuando adoras a Jesús con las expectativas de Jesús a cuando adoras a Jesús con tus expectativas. Es muy diferente cuando adoras a Jesús porque es el Hijo de Dios, porque es el Mesías, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a cuando adoras a Jesús porque te va a dar dinero, porque te va a quitar el dolor, porque te va a ayudar en esto, porque te va a promover en el trabajo. Porque el día que Jesús no te promueve en el trabajo, entonces dejas de gritar Hosana y empiezas a gritar crucifícalo, porque no cumplió tus expectativas. Pero Jesús no se hizo carne para cumplir mis expectativas o tus expectativas. Jesús se hizo carne para cumplir el plan de Dios. Y hay una parte de la multitud adorándolo, diciendo, Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es quien tiene que ser, Él es el Hijo de Dios. Vamos a sumarnos a su vida, vamos a sumarnos a su proyecto, vamos a adorar. Pero hay otros diciendo, este es el Rey que nos va a libertar de Roma, este es el Rey que nos va a traer estabilidad económica, este es el Rey que nos va a ayudar. Y cuando Jesús dice, yo no quiero ser ese Rey, esta multitud se desenamora de Jesús y ahora lo odia y ahora gritan crucifícalo. Porque podemos ver un montón de cristianos gritando gloria a Dios, pero cuando no nos sana, no sé cuántos siguen gritando gloria a Dios. Cuando no nos dieron ese trabajo por el que estábamos orando, no sé cuántos pueden seguir gritando gloria a Dios. La diferencia es si estás adorando para que cumpla tus expectativas o estás adorando porque está cumpliendo perfectamente el plan redentor de Dios. El Salmo 24 es una invitación hermosa, versículo del 7 al 10, y terminamos con esto.
Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y me gusta mucho la oportunidad que Dios nos está dando ahora como iglesia. Cuando vemos las reacciones que tuvo aquel pueblo ante la entrada de Jesús, aprendemos lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y cuando la Biblia nos dice, está entrando Jesús aquí, es tiempo de tomar una decisión y decir nosotros, este pueblo, ¿qué vamos a hacer? El salmista dice, abre la puerta de par en par, abre todo el portón y deja que entre el Rey de la Gloria. A veces reconocemos que Jesús tiene poder, y a veces reconocemos que Jesús tiene un plan, y a veces reconocemos que Jesús puede cambiarlo todo, pero lo dejamos allá afuera. Y lo que el salmista dice es, abre tu corazón, abre tu vida, abre la puerta de par en par y déjalo entrar. Pero ¿a quién me estás pidiendo que deje entrar? Y dice el salmista, al poderoso en batalla, al Rey de la Gloria, al que es capaz de cambiarlo, de gobernarlo absolutamente todo. Así que toma esta oportunidad, cierra tus ojos y ahí en tu oración más honesta y más íntima, dile al Señor, hoy abro mi corazón. Hoy abro las puertas de mi vida para que entre el Rey de la Gloria. No quiero verte pasar nada más, Señor. No quiero ver que nada más cruces por aquí. No quiero ver en otros milagros y perdérmelo yo. Yo te recibo hoy en mi corazón, te dejo entrar a mi vida, abro toda mi vida de par en par, todo el portón. Entra, Rey de Gloria, gobiérnalo todo, contrónalo todo. Tú que eres poderoso, que ninguna batalla se te resiste, que ningún enemigo puede resistir a tu gran poder. Entra, Rey de Gloria, a mi vida. Que la entrada en Jerusalén no sea solo en Jerusalén, sino que entres también a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén. Dios bendiga. En Renacer siempre estamos orando por ti. Si tienes alguna necesidad, no dudes en contactarnos en nuestras redes. Dios te bendiga.